Había una vez un joven llamado Harún, que vivía en una ciudad bulliciosa y brillante, llena de luces, placeres, ruido y ambición. Desde niño le enseñaron que la felicidad era algo que se encontraba allá afuera, en el éxito, en el amor ideal, en las cosas materiales. Así que, como todos, decidió ir tras ella. A los 18 años, consiguió su primer empleo. Con cada sueldo que ganaba, compraba algo que deseaba. Un teléfono nuevo, ropa costosa, una moto. Cada vez que lo lograba, sonreía, pero solo por un instante. Esa alegría duraba apenas unos días. Después, aparecía un nuevo vacío, una nueva necesidad. A los 21 años, se enamoró profundamente de una joven llamada Lila. Era hermosa, libre, magnética. Durante un tiempo, pensó que el amor sería la respuesta a todo lo que sentía, pero con el tiempo, los celos, la inseguridad y el miedo a perderla comenzaron a comerse por dentro su paz. Ya no dormía bien, ya no reía como antes. El amor, que antes parecía un refugio, se convirtió en tormenta. A los 25 años, después de una traición y una pérdida dolorosa, Harún se encontraba completamente vacío. Se sentaba solo en su habitación y se hacía la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué, si lo tuve todo, me siento más vacío que nunca? Una noche, caminando sin rumbo por las afueras de la ciudad, vio un cartel que anunciaba la llegada de un maestro budista que daría enseñanzas en un viejo templo abandonado. No sabía por qué, pero algo dentro de él le empujó a ir. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, Harún fue. El templo estaba casi en ruinas, pero el ambiente era extrañamente cálido. Sentado en el centro, en silencio absoluto, estaba un anciano con una túnica naranja y mirada serena. No decía nada, solo lo miró, y con una voz suave le dijo: «Tu sed no es por cosas, tu sed es por paz, pero has bebido de todos los ríos equivocados». Harún se quedó helado. No había dicho una sola palabra, pero el anciano lo había leído como si fuera un libro abierto. Aquel maestro era conocido como Maitreya, y su sabiduría era silenciosa, pero fulminante. «Si quieres conocer la verdad», continuó el anciano, «debes quedarte, pero te advierto, no será cómodo. Tendrás que mirar dentro de ti». Harún, sin saber por qué, asintió. A partir de ese momento, comenzó el viaje más extraño y transformador de su vida. No era un viaje hacia el mundo exterior, sino hacia su propio interior. Y la primera lección, según Maitreya, era esta: todo sufrimiento nace del deseo. «¿Cómo es posible?», preguntó Harún. «¿No es el deseo lo que nos mueve, lo que nos da sentido?». Maitreya sonrió y respondió: «El deseo es fuego, al principio calienta, pero si no sabes controlarlo, te consume». Harún no lo entendía del todo, pero esa noche, mientras meditaba en silencio frente a una vela, recordó todos los momentos en los que había sufrido, y en todos había un deseo insatisfecho: querer que alguien lo ame, querer que algo dure para siempre, querer ser alguien más, y entendió algo que nunca había visto: cuanto más deseaba, más sufría. En ese templo, rodeado de ruinas y silencio, algo empezó a romperse dentro de él. No era doloroso, era como si, por fin, una venda cayera de sus ojos. El primer paso estaba dado. El fuego comenzaba a apagarse, pero eso era solo el comienzo. Los días pasaron y Harún se quedó en el templo. No había lujos, ni distracciones, ni tecnología. Solo él, el maestro Maitreya y el silencio. Al principio, la falta de estímulos lo volvía loco. Su mente gritaba, quería música, quería mensajes, quería correr de vuelta a la ciudad. Pero el maestro le dijo: «Escucha tu mente, no huyas de ella, solo así podrás conocerla». Así comenzó la práctica más extraña que Harún había vivido.
sentarse cada mañana en posición de loto, con los ojos cerrados, escuchando su propia mente. Y lo que escuchó no fue paz, fue caos, pensamientos desordenados, recuerdos del pasado, preocupaciones sobre el futuro, escenas de celos, peleas, pérdidas y voces, muchas voces internas, discutiendo todo el tiempo. Arun sintió miedo. ¿Era eso normal? ¿Estaba roto por dentro? Pero el maestro le explicó: lo que escuchas no es locura, es el ruido que siempre ha estado ahí, solo que ahora, sin distracciones, puedes oírlo por primera vez. Durante una semana entera, Arun apenas habló. Solo meditaba, comía en silencio y caminaba entre los árboles del bosque que rodeaba el templo. Poco a poco, empezó a notar algo sutil. Entre pensamiento y pensamiento, a veces aparecía un espacio, un vacío, un instante sin ruido. Al principio era un segundo, luego 2, luego 5, y en esos segundos no había sufrimiento. Maitreya lo observaba desde lejos y al verlo avanzar, le compartió la segunda gran lección. Tu mente no eres tú, eres el que observa. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó Arun, confundido. Si no soy mis pensamientos, ¿entonces qué soy? El maestro tomó una taza de té, la sostuvo en el aire y dijo: «Mira esta taza. ¿Eres tú la taza? No. ¿Y si observas tu mente? ¿Por qué crees que eres lo que observas, si también puedes verlo desde fuera?» Ese día, Arun comprendió algo poderoso. Toda su vida había estado identificado con una voz en su cabeza, una que decía: no eres suficiente, deberías tener más, ella no te quiere, no vas a lograrlo. Pero al separarse de esa voz, algo nuevo emergía, el observador, la conciencia. Y con esa conciencia vino un pequeño destello de paz, una calma que no necesitaba motivos para existir. Fue la primera vez en años que Arun durmió profundamente, sin necesidad de pastillas, sin ansiedad, sin sueños confusos, solo silencio. A la mañana siguiente, al despertar, escuchó a los pájaros cantar como si lo hicieran por primera vez. Los árboles parecían más verdes, el aire más liviano. Nada había cambiado afuera, pero dentro de él, algo ya no era igual. Y entonces, el maestro le dijo: «Ahora que has visto el espejo del silencio, estás listo para la tercera lección». Arun respiró hondo, con el corazón tranquilo. El viaje apenas comenzaba. Al tercer amanecer, el maestro Maitreya llevó a Arun a una colina detrás del templo. El sol aún no salía, y la bruma cubría el bosque como un velo. Le entregó una mochila pesada, sin explicaciones, y le dijo: «Cárgala todo el día, no la abras, no preguntes». Arun obedeció, aunque le parecía absurdo. Caminó con ella por senderos empinados, meditó con ella sobre su espalda, comió con ella en silencio. La carga lo hizo sudar, lo incomodó, le dolieron los hombros y la espalda. Cuando cayó la noche, el maestro le pidió que se sentara frente al fuego, aún con la mochila puesta. «¿Qué has aprendido hoy?», preguntó. «¿Qué es agotador llevar algo tan pesado sin saber qué es? Así es como vives tu vida». Arun lo miró sin entender. «Vas por el mundo cargando dolores del pasado, culpas, resentimientos, traumas, sin darte cuenta. Y aún así te preguntas por qué estás cansado». En ese instante, el maestro le pidió que abriera la mochila. Arun lo hizo, curioso. Dentro había solo piedras, piedras envueltas en papeles. Cada papel tenía una palabra escrita: rechazo, culpa, abandono, fracaso, vergüenza. Arun se quedó en silencio. Cada una de esas palabras lo había acompañado durante años sin que lo notara. Maitreya continuó: «No puedes caminar libre mientras lleves esas piedras. Cada emoción no sanada, cada experiencia no perdonada,
es una carga invisible, y cuanto más tiempo la lleves, más olvidas que puedes soltarla. Esa noche, el maestro no le enseñó a meditar, ni a pensar, ni a filosofar. Solo le pidió que hiciera algo. Mañana al amanecer, elige una piedra, pero esta vez no la cargues. Entiérrala bajo el árbol más viejo del bosque. Arun lo hizo, y cuando sus manos tocaron la tierra húmeda para dejar ir la piedra del rechazo, sintió algo moverse dentro de sí. No era solo simbólico, era físico, era real. Lloró, no por tristeza, sino por alivio. A la mañana siguiente, se sintió más liviano. Maitreya lo observaba desde lejos, en silencio, y entonces compartió con él la tercera lección. No es lo que te pasa lo que te destruye, es lo que te niegas a soltar. Arun, por primera vez, entendió la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor ocurre, pero el sufrimiento es opcional. Desde ese día, cada mañana, antes de salir a caminar, buscaba en su interior qué piedra le quedaba por soltar, y con cada una que enterraba, el bosque parecía florecer un poco más, o tal vez era su alma la que comenzaba a despertar. A medida que los días pasaban, Arun comenzaba a ver el mundo con ojos nuevos, pero había algo que aún lo inquietaba, la imagen que tenía de sí mismo. A pesar de haber soltado culpas y deseos, una voz persistía dentro de él, una que lo juzgaba en silencio, que le decía: «No eres suficiente, eres débil, no estás hecho para la paz». Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Maitreya lo llevó a una sala escondida del templo. En el centro había un gran espejo, agrietado en cientos de pedazos. «Obsérvalo», dijo el maestro. Arun se acercó. Su rostro se reflejaba en 1000 fragmentos. Un ojo por aquí, la boca por allá. Su imagen era confusa, rota, distorsionada. «Así es como te ves a ti mismo», dijo Maitreya, «a través de experiencias rotas, palabras ajenas, heridas antiguas. Pero eso no eres tú, solo es el reflejo de lo que creíste ser». Arun no respondió. Algo dentro de él tembló. Recordó a su padre gritándole que nunca sería suficiente. Recordó a la profesora que lo humilló frente a todos. Recordó las veces que se miró al espejo y se sintió vacío, sin valor. «La identidad que cargas fue construida por otros», continuó el maestro, «y tú, sin darte cuenta, la aceptaste como tuya». «¿Cómo la cambio?», preguntó Arun, con los ojos llenos de rabia y dolor. «No se trata de cambiarla», dijo Maitreya. «Se trata de verla. Solo al ver el reflejo distorsionado, puedes dejar de creer en él». Esa noche, Arun volvió solo a la sala del espejo. Se sentó frente a su reflejo roto durante horas. No lo juzgó, no lo evitó, solo lo miró, y al observarlo, lentamente comenzó a notar algo entre las grietas. Su verdadera mirada, tranquila, inocente, pura. No era el niño roto que creía ser. No era el fracaso que otros proyectaron sobre él. Debajo de todas las capas, había alguien completo. Al día siguiente, le dijo al maestro: «Ya no me reconozco, pero por primera vez eso no me asusta». Maitreya asintió. «Porque estás dejando de ser una idea para convertirte en presencia». Y entonces compartió la cuarta gran lección. Tu verdadero ser no tiene nombre, ni forma, ni historia, solo presencia. Desde entonces, Arun comenzó a moverse por el templo de otro modo. Ya no caminaba para llegar a ningún lugar. Caminaba por el simple acto de caminar. Ya no buscaba algo en la meditación. Solo se sentaba, respiraba, observaba. Comenzaba a desaparecer la necesidad de ser alguien, para simplemente ser. Y en esa simpleza encontró algo que había buscado toda su vida: libertad. Una noche, el cielo rugió con fuerza. Una tormenta feroz azotaba el bosque.
El viento arrancaba ramas, la lluvia golpeaba el tejado del templo y los truenos hacían vibrar las paredes de piedra. Arun no podía dormir. Cada trueno parecía sacudirle por dentro. La tormenta no era solo externa, algo se removía también en su interior. Sintió miedo, no por la lluvia, sino por lo que no podía controlar. Recordó las veces que intentó que la vida ocurriera como él quería, que alguien lo amara como él necesitaba, que todo saliera según sus planes, que el mundo fuera justo, que su familia no lo decepcionara, que las cosas no cambiaran. Y en cada intento de control, lo único que encontró fue frustración. A la mañana siguiente, Maitreya le pidió que lo acompañara al río. Las ramas caídas flotaban en la corriente, algunas atascadas entre las rocas, otras arrastradas sin resistencia. ¿Ves esas ramas?, preguntó el maestro. Las que se aferran a las piedras se quiebran, las que fluyen con el río siguen vivas. Arun comprendió. ¿Entonces la clave es no resistir? Maitreya asintió. La vida cambia, las personas cambian, tus pensamientos cambian y tú te resistes. Quieres que todo se quede igual, como una fotografía eterna. Pero la vida es un río, y tú sufres porque intentas detener el agua con las manos. Arun bajó la mirada, conmovido. ¿Cómo se deja ir el control? El maestro le respondió con calma, con confianza. Cuando comprendes que no necesitas saber todo, ni manejar todo, ni predecir nada, aparece una paz distinta. Una paz que viene de rendirte, no de dominar. Esa tarde, Arun regresó al templo y se sentó frente al fuego. En silencio, comenzó a recordar todo lo que no había podido controlar. Las decisiones de otros, las pérdidas, los cambios, los errores, las despedidas, la muerte, y en vez de luchar contra esos recuerdos, los aceptó como parte del río. Por primera vez, no trató de cambiar el pasado, solo lo dejó fluir. Lloró, pero esta vez no por tristeza. Lloró como quien deja caer una piedra que ha llevado años en el corazón. Esa noche durmió profundamente, mientras afuera el río seguía corriendo. Y así, Maitreya le enseñó la quinta lección. El control es una ilusión. La libertad real nace cuando confías en el fluir de la vida. Al despertar, Arun sintió que algo dentro de él se había roto, pero no era doloroso. Era como si una vieja armadura hubiera caído al suelo, oxidada, inútil. Ya no la necesitaba. Y por primera vez, no tuvo miedo de no tener el control. Solo respiró y agradeció estar vivo. Los días en el templo comenzaron a sentirse diferentes. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque Arun había dejado de huir de sí mismo. Ya no buscaba respuestas como antes. Ya no necesitaba que la vida le diera garantías. Pero aún quedaba algo que no podía nombrar, pero que sentía como una sombra en el fondo del pecho. Una mañana, mientras barría las hojas secas del jardín, Arun se detuvo y miró el horizonte. De repente, fue invadido por una sensación extraña, vacío. No era tristeza, no era miedo, era algo más profundo. Una especie de silencio interno, como si nada tuviera ya sentido, ni forma. Como si todo lo que había creído ser, todo lo que alguna vez había deseado, se hubiera desvanecido. Corrió a ver al maestro Maitreya, preocupado. «Maestro, siento que no hay nada. Nada me motiva. Nada me importa. Es como si hubiera desaparecido». El maestro sonrió con una calma que desarmaba. «Bienvenido al vacío, el lugar que tanto evitaste y el que más necesitabas encontrar». Arun no entendía. ¿Cómo puede ser bueno sentir esto? No tengo metas. No tengo sueños, no siento nada. Maitreya lo miró con compasión. Lo que ha desaparecido no eres tú. Lo que ha desaparecido es el personaje que creíste ser. Tus máscaras, tus deseos prestados,
tus metas heredadas. El vacío no es el final, es el inicio. Es el espacio donde, por fin, puedes ser sin necesidad de llenar nada. En silencio, Maitreya lo condujo a una sala donde solo había una vela encendida. Le pidió que se sentara frente a ella. Mira la llama, no la cambies, no la nombres, solo obsérvala y haz lo mismo contigo. Arun lo hizo, durante horas, y algo comenzó a suceder. En ese vacío que al principio parecía amenazante, emergía algo nuevo, una sensación de paz sin causa, de amor sin objeto, de existencia sin necesidad de etiquetas. No era felicidad eufórica, era algo más estable, más puro, más real. Maitreya, en voz baja, compartió la sexta lección. Solo en el vacío puede nacer lo verdadero. Cuando ya no eres nadie, puedes ser todo. Arun comprendió. Toda su vida había sido una búsqueda para llenar el vacío, con éxito, con amor, con reconocimiento, con ideas. Pero ahora entendía que el vacío no era el enemigo. Era el espacio sagrado donde lo auténtico podía florecer. Desde ese día, dejó de preguntarse quién debía ser. Dejó de compararse. Dejó de intentar ser especial. Y al hacer eso, por primera vez, fue libre para amar, para respirar, para simplemente existir. No necesitaba destacar. No necesitaba huir. No necesitaba lograr. Solo estar. Y en ese estar, descubrió que el vacío lo contenía todo. El bosque estaba en calma. El viento se deslizaba entre los árboles como una caricia. Los pájaros no cantaban más fuerte que otros días, pero Arun los escuchaba con una atención distinta. Ya no esperaba un milagro. No buscaba una iluminación repentina. Solo estaba allí, presente. Fue entonces cuando el maestro Maitreya se acercó por última vez, con una mirada profunda y serena, y le dijo: «Ha llegado el momento de volver». Arun no supo qué responder. ¿Volver? ¿A dónde? Ya no sentía que pertenecía al ruido de la ciudad, ni al personaje que había sido antes, y sin embargo, tampoco se sentía separado del mundo. «¿Y si me pierdo allá afuera?», preguntó. El maestro sonrió con ternura. ¿Cómo puede perderse alguien que ya no se busca? Donde vayas, no olvides esto. No llevas paz contigo. Eres paz. Al día siguiente, Arun descendió la colina. Cada paso era ligero, como si el suelo lo sostuviera con gratitud. Al llegar al pueblo, nadie lo reconoció. Tenía la misma cara, el mismo cuerpo, pero algo en él había cambiado profundamente. Ya no necesitaba que el mundo fuera diferente. Ahora podía ver a los demás con compasión, porque comprendía su propio dolor. Podía caminar entre el caos sin ser absorbido por él. No trataba de enseñar nada. No necesitaba convencer a nadie. Solo estaba presente. En un banco del parque, se sentó a observar. Una madre regañaba a su hijo. Un anciano miraba el vacío. Un joven hablaba solo por la calle. Y por primera vez, no juzgó nada de eso. Solo los comprendió. Comprendió que cada persona era como él había sido. Una conciencia atrapada en pensamientos, heridas y deseos no resueltos. Comprendió que todos están buscando lo mismo. Paz, sin saber que ya la tienen dentro. Y entonces, en ese instante, sin ceremonia, sin ritual, sin palabras grandiosas, ocurrió algo. El silencio se volvió eterno, la respiración se hizo infinita, y Arun desapareció. No físicamente, desapareció su ego, desapareció el que juzga, el que teme, el que necesita ser alguien. Solo quedó la conciencia pura, testigo de todo, amor en su forma más silenciosa, y así entendió la última enseñanza, que no necesitó ser dicha. Nunca hubo un viaje, solo el olvido de lo que siempre fuiste. Así, al final de este viaje, nos damos cuenta de que la verdadera paz no es algo que se busca, sino algo que se recuerda. Todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de encontrar el silencio,
de soltar lo que nos pesa y de simplemente ser. El camino no es un destino, sino una forma de vivir el presente con plena conciencia y aceptación. Si sientes que este camino te ha tocado de alguna manera, si sientes que la verdad resuena en tu corazón, te invito a unirte a esta comunidad, porque el despertar no es solo un viaje individual, sino colectivo. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos el camino de la sabiduría, la paz y la reflexión. Que cada suscripción sea una semilla plantada en la tierra de tu ser. Gracias por estar aquí, por escuchar, por caminar. Que la paz te acompañe, ahora y siempre.